Tercer bloque de este Uruguay Elige le había prometido la palabra a Martín Valcorba. Sí. En un minuto. Sí, muy breve. No, en relación con la pregunta esa que hacíamos de por qué había aumentado la pobreza a pesar de que aumentaba el salario y el empleo. Creo que hay un elemento que es muy importante y es la cantidad de personas que ganan menos de 25.000 pesos. Que eso aumentó en este periodo. Tenemos 500.000 personas que ganan por debajo de 25.000 pesos. 100.000 más de la que teníamos en el 2019, a precios comparables, ¿no? Y acá había una cosa que estaba en el programa anterior, yo no tuve tiempo de leerlo en su totalidad, y no sé si estará en el programa anterior del Partido Nacional, que era atender los salarios sumergidos. ¿Con qué? Con políticas específicas en las negociaciones salariales, que fue la tradición que tuvo el Frente durante los 15 años. Lineamientos específicos para los salarios más sumergidos, con aumentos adicionales. Y lo que vimos en estos 4 años, los primeros obviamente influidos por la pandemia, pero después también siguió la misma lógica, que no hubo una sola política específica desde los lineamientos que el Poder Ejecutivo presentó en la negociación salarial para atender el problema de los salarios sumergidos. Y en buena medida tenemos más gente que gana menos y eso explica que a pesar de esos números macro que en algunos casos dan bien, a nivel de la pobreza el resultado no es tan bueno. Martín, en un minuto. No es bueno. Tenemos más gente que gana menos de 25 porque tenemos más gente trabajando. Hay más gente trabajando, ¿no? No creo que sea lo que dijo Martín, sé que no es lo que dijo, pero obviamente creo que nadie desea que esa gente no esté sin empleo. Nada. Por acá quedamos por ahí. Bien. Valcorba, le había hecho una pregunta en el bloque anterior. El plebiscito de la reforma de la seguridad social. Ya están las dos posturas. Usted tampoco está muy de acuerdo con esa promoción, pero ¿qué pasa? No, muy de acuerdo, no, estoy totalmente en contra. Sí, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si ese plebiscito prospera en las próximas elecciones y gana el Frente Amplio? Bueno, yo ya lo he dicho, creo que cuando uno tiene una mirada de mediano plazo, los recursos que involucra, digamos, los cambios previstos en el plebiscito, generaría una situación de presión sobre, digamos, la situación fiscal que complicaría mucho la marcha de la economía y lo que es claro, además, que limita enormemente la posibilidad de hacer otras cosas. Entonces, cuando decimos que tenemos problemas y que la prioridad debiera ser la primera infancia, tenemos problemas en la educación, tenemos problemas a nivel de vivienda, tenemos problemas a nivel de infraestructura, tenemos necesidad de invertir en ciencia y tecnología. Bueno, tenemos un montón de demandas y lamentablemente, y no es hacer terrorismo, sino que efectivamente la cantidad de recursos que demandaría implementar lo que está previsto en el plebiscito limitaría enormemente la posibilidad de hacer esas otras cosas y además de que comprometería una trayectoria de sostenibilidad fiscal, sin duda. La misma pregunta para ti, Iturralde. ¿Qué pasa en caso de que prospere ese plebiscito y continúe el gobierno de coalición? Voy a hacer lo que no me gusta hacer, que es ser catastrofista, pero creo que es muy difícil no serlo. O sea, es una carga insoportable que vamos a poner sobre los jóvenes y los adultos jóvenes y va a quitar cualquier margen, va a dañar mucho la reputación. Ahí sí no vamos a tener problema de atraso cambiario. Si eso sale, va a dañar muchísimo la reputación del país, nos va a meter una serie de juicios que a la larga vamos a terminar perdiendo. Realmente todo lo que uno puede esperar es muy malo. Realmente creo que es una agenda de una parte del Frente Amplio que siempre fue derrotada durante los 15 años dentro del Frente Amplio y por suerte predominaron visiones más parecidas a la de Martín y que bueno, ahora encontró un camino para en un solo tiro el último domingo de octubre jugárnosla toda. Creo que sería realmente muy malo y creo que sobre todo eso, quien no hable claro sobre ese tema, quien no hable claro sobre el daño que esto genera, por favor que no empiece a poner mucha cara de compungido para hablar de la primera infancia, porque no va a haber mucho margen para aportar a nada más que a eso. Le voy a proponer dentro de unos minutos hacer un cierre y explicarle a la gente por qué tiene que elegir por el Partido Nacional, por la coalición y por qué tiene que elegir por el Frente Amplio. Pero vamos a ir con Roberto Riolfo, que se encuentra con Fede Comesaña para seguir analizando lo que se expone aquí en esta parte. Nuevamente entonces acá con Federico Comesaña. Federico, fuiste aludido por Iturralde por temas cifras. ¿Cuál es el matiz? ¿Qué pasa? No, a ver, hay una frase que creo que es del economista británico Ronald Coase, que decía: si torturas lo suficiente a los números, la naturaleza siempre confesará.
Apá. Y creo que hay una tentación muy grande entre los economistas de los diferentes partidos, no es una alusión a ninguno de ellos en particular, pero sí hay una tentación muy grande de empezar una batalla de números entre un lado y el otro. Y lo que tiene la economía, la estadística y toda la ciencia de datos o todo lo que está basado en datos es que hay una facilidad muy grande para encontrar números que defienden cualquier posición. Entonces, creo que además hay un error muy grande o esa tentación hay que resistirla mucho cuando hablamos de políticas públicas y la capacidad que tienen los gobiernos para incidir sobre la economía. Creo que hay una limitación muy pero muy grande, y cuando analizamos, por ejemplo, la trayectoria de lo que fue la economía uruguaya durante los últimos 30 años, es imposible, por ejemplo, desprenderla de lo que fue la crisis del COVID. Exacto. Es imposible desprenderla de lo que fue la bonanza de precios que tuvo Uruguay entre 2005 y 2014. Es imposible desprendernos, sobre todo en una economía pequeña y abierta como la uruguaya, de lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, muchas veces, cuando entre los partidos se tiran con piedras basadas en números, lo que están discutiendo muchas veces es la fortuna o el infortunio que tuvieron durante las distintas administraciones de lidiar con una coyuntura internacional determinada. Y es muy difícil, y es muy difícil desprenderse de eso en esa discusión. Creo que lo más fructífero que pueden hacer y lo más productivo que pueden hacer los economistas de los distintos países es mirar para adelante y decir, bueno, este es el proyecto que yo tengo, esta es la política que tengo pensada para implementar si me dan el apoyo, porque entiendo que de esta manera voy a corregir tal o cual situación que entiendo prioritaria de la realidad actual. Eso te quiero decir, Federico, mirar para adelante. ¿Cómo hacemos para crecer más? Antes de ir a la mesa y también preguntarle a ellos, ¿cómo hacemos para crecer más? Nos hace falta, 2,4 es muy poco. Sí, la proyección que hay para adelante es 2,4, 2,5% de crecimiento. Claramente es insuficiente si lo que se quiere es que Uruguay solucionar todo eso que hablábamos. Salte un escalón en la carrera por el desarrollo económico. Claro. Y hay grandes limitaciones que tiene Uruguay, limitaciones de mercado, limitaciones de acceso internacional a los mercados, y lo decíamos cuando hablábamos de competitividad, capacidad también para generar talento, que ese es un gran desafío que muchas veces se lo desvincula de la pata económica, pero es el gran desafío que hoy tiene por Uruguay por delante, es lidiar con un cambio tecnológico que amenaza enormemente la capacidad de seguir haciendo lo que hacemos de la forma en que lo estamos haciendo, con la revolución de la tecnología, inteligencia artificial, robótica, cuando todo esto ya, la automatización está convirtiendo mercados laborales, y hasta se venía hablando de esto cuando empezaba a caer el empleo allá por 2014, había un componente coyuntural, pero también hay un cambio estructural en el mercado de trabajo que empieza a pesar y va a pesar mucho más. Si Uruguay no tiene la capacidad de generar recursos humanos, generar capacidades en los uruguayos para insertarse en el nuevo esquema productivo, y va a estar bravo, porque ese 2,5% que hoy vemos como algo insuficiente y capaz que va a ser difícil de mantener a futuro. Federico, te quiero agradecer por hoy. Nosotros, bueno, seguimos en contacto aquí en el canal, pero ya tengo que ir a la mesa entonces con nuestros invitados. Le voy a pasar la pelota, como se dice en la jerga deportiva, a nuestro compañero Deli, que está con los panelistas para ir cerrando. Muchas gracias, Roberto. Minutos finales. En 30 segundos, ¿cómo hacemos para crecer por encima de ese 2,5%? Valcor. Bueno, en realidad en los últimos 10 años la economía viene creciendo al 1 y poco por ciento, o sea que realmente el desempeño es aún peor y los desafíos son aún mayores. Yo creo que ahí en tan poco tiempo es muy difícil desarrollarlo, pero básicamente tenemos que como precondición necesaria mantener la estabilidad macroeconómica, y eso creo que es una cuestión de consenso. Sin estabilidad económica no hay posibilidad de crecimiento ni de prosperidad. Es necesario fortalecer
y promover la inversión, y en eso los gobiernos del Frente Amplio creo que fueron un claro ejemplo de que ese camino se transitó con éxito. La necesidad de seguir mejorando la productividad y, por lo tanto, una verdadera reforma educativa que potencie el capital humano es fundamental. Es necesario mejorar la competencia en los mercados, cosa que en este periodo de gobierno se avanzó muy poco, al contrario. Es decir, el ejemplo del puerto, por ejemplo, es el contraejemplo total, porque en definitiva entregamos un monopolio privado sin regulación a una empresa privada por 60 años en lo que es un elemento clave para la competitividad del país. Va a ser necesario entonces una agenda pro crecimiento que tenga en los temas de competencia, competitividad, productividad, un foco central y sobre todo una visión integrada de la política económica con la política social que promueva un desarrollo con justicia social. Y ahora Iturralde, entonces lo mismo, ¿cómo hacemos para crecer más de lo que venimos? Y bueno, yo creo que, a ver, en este gobierno se fijó un primer piso en este sentido que fue, no nos olvidemos, llegamos y estábamos a punto de perder de inversor, una recuperación, una consolidación de las cuentas públicas, que no es lo que diga este gobierno, es en lo que el mercado le cobra a Uruguay por prestarle plata, calificación máxima histórica, una reactivación de la economía, un shock de infraestructura. Creo que hay un primer piso de transformaciones que sientan algunas bases. Muchas de las cosas que creo que vienen ahora coincido con Martín. Creo que hay una agenda, nosotros, el capítulo 1 ya un salto de competitividad, porque creemos que hay que abordarlo y ahí, bueno, los temas de competencia, los términos del mercado laboral, de la revolución del mercado laboral, son claves, los temas de estabilidad macro, después los temas de apertura de la economía, nosotros creemos que es absolutamente central. No hay ningún país pequeño, cerrado y próspero. Los países pequeños no tienen alternativas, tenemos que abrirnos mucho más, ahí también hay una agenda bien concreta en ese sentido. El tema de la infraestructura, necesitamos costos logísticos mucho más bajos, también tenemos un capítulo referido a eso. Y bueno, el tema creo que conocimiento, reforma educativa, incorporación del conocimiento del proceso productivo también es central y se lleva una parte. Creo que cuando cierre este periodo vamos a ver que el crecimiento fue algo mayor, a pesar de la pandemia, incluyendo los años de la pandemia, va a haber sido algo mayor de lo que fue en el quinquenio pasado. Sin dudas, igual va a haber sido insuficiente para, bueno, como decía Federico, ese 2,4 no nos va a parecer tan mal si no hacemos alguna de las cosas que hay que hacer. Para poder satisfacer las aspiraciones de bienestar material que tienen los uruguayos, es necesario crecer más y es necesario encarar esta reforma. Estamos muy agradecidos porque Sí, ya se nos muchas terminó el gracias. tiempo. Gracias Martín Valcorba, gracias Agustín Iturralde, muy amables por haber estado. Bueno, muchas gracias a Nosotros ustedes por la nos encontramos bien invitación. en 15 días. En 15 días con otra consigna nueva para tener en Exactamente. cuenta para que la gente elija el próximo 30 de junio. Exactamente, ¿verdad? En octubre. salud y políticas públicas. En 15 días nos volvemos a encontrar. Que pasen muy bien. Que pasen ustedes muy bien. Buenas noches.